¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen nuevamente para platicar de un tema que ustedes saben que en lo personal me apasiona y por eso me gusta compartir con ustedes estos intentos de análisis. ¿Censura realmente en Televisa? ¿Por qué los medios de comunicación, los intelectuales, los periodistas mexicanos alaban de una manera desaforada a la prensa extranjera, particularmente a la de los Estados Unidos? Son dos temas, efectivamente, pero que de una u otra manera se entrelazan. Y se entrelazan por la soberbia, se entrelazan por el racismo, se entrelazan por la petulancia de sus protagonistas. A ver, vamos con el primero. Hace unos días se dio a conocer que en el programa La Hora de Opinar de Leo Zuckerman, que desde hace ya bastante tiempo se transmite por Televisa, por Foro TV, habría cambios. Saldrían personajes como Denis Dresser, Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Luis de la Calle, Pablo Magluf y Paula Sofía. Personajes quienes en distintas oportunidades habían mostrado su inclinación hacia la derecha, hacia el conservadurismo, lanzando fuertes críticas hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador, posteriormente en la campaña en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo olvidar cuando Jorge Castañeda habló del Go Negative, ¿no? Dijo, yo no estoy asesorando a nadie, yo no estoy sugiriendo nada, pero vayan con el Go Negative en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo olvidar los posicionamientos racistas de Héctor Aguilar Camín, de Pablo Magluf, en donde además de defender a la meritocracia y el echeleganismo como una forma válida de desarrollo, despreciaban constantemente las capacidades de las mayorías, minimizando su posibilidad de elegir, su criterio al momento de seleccionar por quién votar, a quién apoyar? ¿Cómo olvidar, por supuesto, también la soberbia y petulancia de Denise Dresser al tratar de argumentar, no una, sino en varias ocasiones, y que en varias ocasiones también fue derrotada en estos debates, algo que a ella no le agrada, no le agrada para nada, ¿no? Por el propio doctor Carlos Pérez Ricardo. Yo recuerdo en particular un hecho cuando Denise Dresser hablaba precisamente de la deriva autoritaria y hablaba que había que combatirla, y en ese momento Pérez Ricard eh, le pregunta, ¿con el PAN y con el PRI, Denise? Y se traba. Leo Zuckerman, por supuesto, de inmediato entra al quite y dice, sí, Denise, con el PRI, con el PAN, ¿por qué no? Y la otra ya no sabía ni qué argumentar. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas la desnudó en su hipocresía, en esa hipocresía ideológica de la que han vivido tantos y tantos años, muchos de estos personajes. Cambios en Televisa que los platicábamos hace ya algunos días, que no tienen tanto que ver con un giro de la empresa hacia la izquierda o hacia el pluralismo, sino en realidad en renovar los rostros jóvenes, en renovar a los rostros de derecha, porque a final de cuentas los que hasta este momento tenían como cartas fuertes se desacreditaron de una manera monumental. Se desacreditaron por sus propias palabras, por sus propios dichos, por sus propias actitudes. Sin embargo, tanto Denise Dresser como con mayor intensidad o mayor claridad Jorge G. Castañeda y Pablo Magluf dejaron entrever o hablaron de una censura por parte de Televisa. Por ejemplo, Jorge Castañeda, incluso en su artículo de Nexos, es muy claro. Dice, a lo largo de casi 15 años he bromeado con frecuencia sobre los millones de televidentes que prenden la hora de opinar los lunes en sitios tan lejanos y dispares como Uzbekistán y las Islas Fiji. A partir de hoy en la noche, dichos espectadores se quedarán con las ganas de seguirnos a Aguilar Camín y a mí. A principios de mes nos informó Leo Zuckerman, nuestro conductor, que se había tomado la decisión de poner fin a nuestra participación, junto con Denise Dresser, Luis de la Calle, Pablo Magluf y Paula Sofía. Fuimos despedidos. Ya no apareceremos en la barra de las 22:30 horas del centro ni en más. Un poco de ibris se anuncia que continuarán los debates inteligentes y civilizados. Veremos. ¿Ve usted la petulancia? Veremos. Agradezco a Televisa el privilegio de haber participado en más de 700 programas. En todo ese tiempo,
Los mínimos incidentes de censura se refirieron a temas sin mayor importancia. Se respetó en mi caso y creo que en el de mis colegas de los lunes la libertad de expresión no es poca cosa. Las explicaciones que recibí de parte de Leo Zuckerman se centran en su deseo de renovar el cuadro, sin duda. Por eso se anuncia el regreso de una programación renovada. Aguilar Camín y yo éramos demasiado veteranos, tanto en longevidad del aire como en edad, pero ya que Leo verbalizó las razones de nuestro destierro, confieso que más allá de mi vanidad, nunca ausente, la argumentación me pareció un poco simple, tratándose de una relación con Televisa que se remonta a los años 90 del siglo pasado. La excesiva antigüedad puede ser un principio válido en abstracto, pero en estas circunstancias no pasa la prueba del añejo. La explicación resulta insostenible frente a una serie de hechos. ¿Veteranos a la hora de opinar, Aguilar Caminillo? Muy posiblemente, pero ni un día más ni un día menos que el propio Leo o Javier Tello, con quien arrancamos el programa en 2009, y que seguirán, para fortuna de ellos, indefinidamente. Veteranos de edad, Aguilar Caminillo, sin duda, pero además de especular sobre lo que diría el CONAPRED al respecto, los hechos nuevamente desmienten a los autores de la explicación. Los demás despedidos, Denis Dresser, De la Calle, Magluf y Vázquez, tienen entre 10 y 30 años menos que yo. Desconozco los motivos de su separación, pero dudo que la edad pueda ser una de ellas, ya que varios de los otros cesados son menores que los sobrevivientes. De la misma manera que Televisa no ofreció mayores explicaciones cuando me invitó, no tiene por qué darlas ahora que me corre. Una empresa privada puede contratar o despedir a quien quiera. Abundan las opiniones sobre lo que es censura y lo que no es, bajo el régimen cada vez más autoritario que padecemos. Múltiples ejemplos, incluyendo el mío en la radio y la prensa, se pueden interpretar de una manera u otra. En este caso, algunos considerarán que se trata de una simple casualidad que todos los despedidos resultaran ser, en una medida u otra, críticos del gobierno. Otros pensarán que constituye una mera coincidencia que la purga se produzca semanas antes del cambio de gobierno y en pleno conflicto público entre López Obrador y Televisa. Yo considero que el despido simultáneo de 6 colaboradores críticos del gobierno a la hora de opinar constituye un acto de censura, una cortapisa a la libertad de expresión y un indicio ominoso de lo que viene. No tengo cómo saber si fue por iniciativa de Televisa, de Leo o a pedido del poder. Da más o menos lo mismo. Ante lo que viene es una señal, una mala señal. Eso es lo que escribió el señor Jorge G. Castañeda. Mientras tanto, el señor Pablo Magluf, ¿no? También en su cuenta de X, subió un video en donde él hace lo propio, ¿no? Lamenta que no pueda seguir exponiendo en este espacio al régimen obradorista, ¿no? Dice, fue un honor haber participado en todos estos años. Al igual que Dresser señala, me llevo como una medalla de honor el que me hayan despedido y hace referencia también a una posible censura por parte de López Obrador debido a que todos ellos son voces críticas del gobierno de la 4T. Deja entrever también, por supuesto, no que el régimen obradorista es una amenaza sobre todo a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y que estarán, ¿no?, combatiendo espacios libres, a final de cuentas. Le da las gracias a la producción, le da las gracias a Leo Zuckerman y por supuesto, bueno, hace promoción a su canal de YouTube, me parece, ¿no? Por ahí es lo que dice Pablo Magluf. Ahora, a ver, por un lado, Jorge G. Castañeda demuestra lo que su servidor había pensado de él desde hace mucho tiempo. Es un tipo mezquino, Castañeda. La vanidad lo lleva a tomar decisiones verdaderamente corrientes y prosaicas, en donde el agradecimiento no existe en su múltiple y variado diccionario. Es un hombre que considera y piensa que la opinión es antes de él y después de él. No es nada nuevo. Él siempre se ha comportado de esa forma desde que era maestro en la máxima casa de estudios. Posteriormente, como analista y sin duda alguna como integrante del gobierno de Vicente Fox Quesada, haciendo señalamientos, pronunciamientos racistas en contra de Centroamérica, en contra de América Latina, siempre mostrando esta inclinación perversa, eh, ofensiva, si ustedes me lo permiten, y muy poco digna hacia los Estados Unidos. Jorge G. Castañeda en este texto muestra un enorme y profundo coraje.
al igual que el que mostraba Denise Dresser cuando hablaba de los nuevos siervos, ¿no? del poder. Juega con esta decisión de renovar como tal. Él hace referencia, como usted ya lo escuchó, al tema de la edad, particularmente, por supuesto, tanto de él como de Aguilar Camín, y por supuesto cuestiona, ¿no? la decisión de Televisa. A mí lo que me encanta es la incomprensión tanto de él como de Magluf y de la propia Denise Dresser, de aceptar o de entender que sus actitudes, sus argumentos, ya no son útiles para la derecha. Es muy doloroso, muy doloroso que cuando viviste tantos años en el Parnaso, cuando viviste tantos años entre algodones, cuando viviste tantos años entre el terciopelo, aquel que te forjó, te pagó, te dio juego, decida que ya no le eres útil. Y no por la edad, sino porque ya no tienes credibilidad. ¿A cuánta gente en realidad pueden hablarle Castañeda, Dresser, Magluf y el resto? Pero más allá de eso, y aquí es donde entra lo más crítico, no hablo de a cuánta gente como nosotros puedan hablarles, porque a final de cuentas nosotros no somos conservadores, no somos de derecha, sino que dentro de la propia derecha, estos personajes ya no sirven. Hace unos días les comentaba que entramos a una segunda etapa de la batalla narrativa, de la guerra narrativa. La primera batalla en estos 6 años, condensados en estos 6 años, la ganó Andrés Manuel López Obrador. A través de la mañanera, principalmente, logró arrebatar la agenda, logró arrebatar el discurso, supo posicionar perfectamente los temas, supo evidenciar a quien tenía que evidenciar y erosionó varias credibilidades que ya de por sí se venían tambaleando y que lo único que necesitaban era un pequeño empujoncito que muchas veces sus propios autores se lo autodieron, se autosabotaron, se autosabotearon, pero la soberbia, la vanidad, no les dejó ver que se estaban metiendo el pie ellos solos. Esa fue la primera victoria. Y eso dolió mucho a la derecha. Lanzó con todo a sus corifeos. Los soltó en la campaña. Los hizo cruzar la, la línea. Los sacrificó literalmente. Todo o nada. Terminaron siendo nada. Son personajes cuya trayectoria hoy por hoy ha concluido. Son personajes que, aun y cuando la soberbia no les dé tiempo para entender o aceptar, sus propios patrones han dicho, estás demasiado quemado. Aquí no se trata de edad, aquí no se trata de preparación, aquí no se trata de nada, absolutamente de nada, más que de un interés político-económico por parte de la empresa Televisa, que no es la primera vez que juega así sus cartas, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Pero para Castañeda, para Dresser, para Magluf, es mucho más fácil aducir censura que aceptar la realidad, su penoso papel que los lleva al basurero de la historia. Tanto Dresser como Castañeda, como el propio Pablo Magluf, se caracterizaron siempre, si ustedes ven cada uno de sus videos, por posturas que buscaban dinamitar cualquier posibilidad de la cuarta transformación. Se caracterizaron por ser esas voces agresivas, esas voces estridentes, que de una u otra manera sus patrones pensaban que podían influenciar, que podían influir a una mayoría. Entramos ya, les reitero, a esta segunda etapa de esta guerra cognitiva y en donde, por supuesto, estos personajes ya no son útiles, ya no sirven, en pocas palabras. Ya no ayudan en nada a los intereses de la empresa y de los hombres de derecha y mujeres de derecha, es decir, a los hombres y mujeres del dinero. ¿Va a cambiar Televisa? No. Simplemente llegarán rostros, como ya sucedió, más jóvenes a esos espacios, también inclinados precisamente a la derecha, con conceptos muy similares en el plano académico y político de los que se van, pero sin esa carga
de tantos años y de tanto descrédito que ellos mismos vienen acarreando. Hay una frase en los medios que lo comentaba con Luis Guillermo Hernández. Cuando tú duras mucho tiempo como analista en Televisa, Televisión Azteca es lo mismo, pero esta se aplica a Televisa por los años que tiene Televisa como empresa. Cuando tú duras muchos años de analista en Televisa, es porque en realidad, como bien dice Jorge Castañeda, hubo pocos momentos de censura o de intentos de censura. Claro, Jorge, porque nunca fuiste un incómodo de Televisa. Porque ni tú, ni Dressel, ni Magluf, ninguno de ustedes fue incómodo para los intereses que representa y defiende Televisa. Y si no fuiste incómodo para esos intereses de Televisa, en lugar de pensar que te llevas una medalla de honor, deberías de tener tantita vergüenza y aceptar el total deshonor en el que vives. Porque quiere decir que siempre defendiste esos intereses, que iban en contra de las mayorías, que manipulaban a las mayorías, que insultaban a las mayorías. Esa es la realidad. No es un acto de censura, no es un acto de autocensura tampoco. Es un movimiento estratégico en una guerra de narrativas que continuará profundizándose en los próximos meses, en los próximos años, y que ahora tendrá como protagonista a Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de nuestro país. Y que veremos, por supuesto, cómo juega sus armas la prensa capitalista, que de una u otra manera siempre, siempre intentará, por supuesto, imponer su mensaje y normalizar las acciones de sus patrones. Y de ahí me brinco al The Washington Post. Les decía en la mañana que muchos intelectuales mexicanos, académicos, la prensa en general, durante muchos años, alabaron al Washington Post y al New York Times. Incluso a mí me tocó que a mí me dijeran compañeros, son la Biblia. Lo que ahí aparece es la verdad. Uno joven, ¿no? Pues crees con la idea, ah, caray, así debe ser. Y entonces su servidor se empezó a meter a leer New York Times, The Washington Post, ¿no? Sus versiones obviamente en español, a estar pendiente de lo que ahí decían, los reportajes que ahí sacaban, los temas, cómo los manejaban. Y de repente empezaron a presentarse situaciones geopolíticas, tanto en el aspecto bélico como en el aspecto de las drogas, en donde Estados Unidos, por supuesto, es protagonista. Y te das cuenta que ambos diarios manejan todo conforme, por supuesto, al interés del sistema político norteamericano, que desde hace mucho tiempo está manejado por una corporatocracia, por el complejo militar, industrial y tecnológico, es decir, el gran capital, vestido de Armani, vestido de verde, como usted guste, o en Silicon Valley, pero a final de cuentas el gran capital. Y descubres que sí, ay caray, hay temas interesantes, oye, abordaron bien esta, abordaron bien el otro, pero ¿por qué no tocan los engaños de la guerra los engaños para generar una guerra en Irak? ¿Por qué no tocan las dudas y señalamientos del 11S? ¿Por qué no tocan las ambigüedades, los claroscuros de la llamada guerra contra el terrorismo? ¿Por qué no tocan la criminalización de los musulmanes? ¿Por qué no tocan la desigualdad en Estados Unidos? ¿Por qué perpetúan y reciclan acríticamente la narrativa de la DEA y el FBI del narco mexicano latino malo y los Estados Unidos indefensos, sin narcos en esa nación? ¿Por qué no hablan del intervencionismo a través de la guerra contra las drogas? ¿Por qué siempre manifiestan un respaldo a Israel? Y llegas a la conclusión que es porque sus dueños son los que dirigen una línea editorial. Y por eso uní los dos temas. La prensa capitalista siempre defenderá el interés capitalista, llámese como se llame. Siempre buscará influir de tal forma en donde sus actos se disfracen de trabajo periodístico. Pero ojo, nunca olvidemos que el periodismo es colectivo, el periodismo es social, el periodismo está del lado de las víctimas, el periodismo denuncia al poder político, sí, al poder criminal, sí, al poder militar, sí, pero también al poder económico.
Y eso jamás lo verán ustedes a fondo, decidido, en un verdadero cuestionamiento en ninguna prensa capitalista, por su propia estructura, porque las áreas de noticias, tanto de diarios bíblicos como el New York Times o el Washington Post, como empresas como Televisa o Televisión Azteca y demás, sus áreas informativas juegan un papel más de relaciones públicas y no están separadas de sus áreas comerciales. El área comercial influye directamente en contenidos, influye directamente en críticas e influye directamente en espacios que se tienen. Por lo tanto, The Washington Post ahora que promueve el injerencismo norteamericano diciendo no es solamente cosa de México, no es que esté defendiendo a Joe Biden, no es que esté defendiendo el Estado de Derecho en México, no es que esté defendiendo la justicia, no es que esté defendiendo la democracia mexicana, no, está defendiendo los intereses de grupos empresariales, transnacionales en este caso, e incluso algunos nacionales con los que puede llegar a tener vínculos, que se han pertrechado en el Poder Judicial, que han recibido todo tipo de protección del Poder Judicial, que han permitido que el Poder Judicial, más bien dicho, que han provocado que el Poder Judicial se vuelva sus verdaderos mandaderos. Y por lo tanto, aquí no importa el Poder Judicial local, aquí están discutiendo el Poder Judicial federal, es decir, la Suprema Corte de Justicia. Y por lo tanto, hay que justificar nuestras acciones. Hay que justificarlo todo con el pretexto comercial. Y entonces nos topamos con intelectuales, con académicos, con periodistas, como el caso, por ejemplo, de Enrique Krause o León Krause, por ejemplo. Enrique Krause es otro, como Aguilar Camín, está totalmente desprestigiado. Está tan dispar ya Enrique Krause que, insisto, se lleva las palmas con todas estas comparaciones verdaderamente absurdas que ha hecho desde comparar la Marcha Rosa con el 68, por favor, desde comparar, por supuesto, también a Proceso de Julio Scherer con Latinus. Vea usted el desvarío, ¿no? de este hombre. Y lo último, hablarnos ya de una monarquía, cuando pues él tendría que ser de los más felices, ¿no? Porque él es amigo de los reyes de España y de Inglaterra y presume siempre esa prosapia y esa elegancia y esa trascendencia y no sé cuánta tontería más. Entonces, él habla de una monarquía cuando días antes nos dijo que era una dictadura. No puede ser ni dictadura o monarquía. Luego nos hablaba una autocracia, no puede ser los tres. O sea, es decir, ni siquiera se define bien, ¿no? En qué estamos viviendo. Pero el otro es León Krause, deja de decirle. El otro es León Krause, que lleva a cabo una declaración tan arrastrada que yo lo hubiera borrado. Sheinbaum debería encontrar una manera de estar en desacuerdo con este plan. Sería una lástima que la independencia judicial en México muriera porque Sheinbaum carece de independencia política frente a López Obrador. Es lo que dice el The Washington Post. ¿Qué le parece? ¿Misógino? ¿Misógino? ¿Ofensivo a la próxima presidenta de este país? ¿Agresivo? Y pone León Krause, Washington Post, fuerte y claro, sobre la reforma judicial. De Dolly Esteves ni hablamos, ¿no? Es de verdad lamentable el papel que juegan, y con esto cierro, este grupo de comunicadores, de intelectuales, de académicos, quienes no tienen ningún ápice de decencia, ningún ápice de principios o de moral, y quienes traicionan constantemente su labor de informarle a la gente. Tú puedes tener una opinión o en contra, está bien, pero jamás anteponer de una manera tan descarada, tan cínica, tan perversa, los intereses que tú sabes que destruyen a las mayorías, que tú sabes que despojan y que no garantizan ningún desarrollo porque ya lo demostraron durante todos estos años. Y arrastrarte así, como ahora lo hace Broso, que también asegura que estamos en una dictadura, vamos hacia una dictadura, ajá, te convierte en eso, los convierte a todos ellos en unos verdaderos payasos. Y Jorge G. Castañeda incluso hasta malagradecido con Leo Zuckerman, ¿no? Porque hay un detalle. Cuando tú te vas de un lugar y hablas de censura, insultas a los que se quedan, porque les dejas ver que ellos sí aceptan la censura, ¿no? Y siguen ahí.
Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto, como siempre. Ya lo saben, compartan el video y por si hay chance, super chat, super gracias, únanse al canal. Y claro, si son tan amables, denle a la campanita, las notificaciones, porque ya lo saben, siempre es un placer compartir con ustedes y agradecerles cómo vamos creciendo en esta comunidad. Vamos ahora por los 300,000. Gracias y nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.